Global TV y TVmática presentan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una semana crucial. Hay días y días. De esto hemos venido hablando durante muchísimo tiempo acerca de las dificultades y cada tiempo pareciera que como que es inminente que las cosas van empeorando, la situación se complica, pero esta semana en particular tiene unos matices bastante complicados. Y es que para este domingo está fijada la llamada constituyente. Como está configurado, es una reunión que bien pudo haberse hecho en la casa o en la sede del partido PSUV con sus militantes, etc. Eso es perfectamente respetable, es su derecho. Pero como está manejado, se ha establecido que tendrá entonces la decisión de ese grupo de personas que participen, no importa las que sean, 100.000, 200.000, quizás aparezcan cifras luego como el maíz inflado, que no se corresponden con lo que se va a ver. ¿Qué vamos a tener en nuestras calles, en los llamados centros electorales este domingo? Eso es importante observarlo, grabarlo, etc. Si es que realmente se llega a que la constituyente se concrete, ese llamada constituyente, este domingo. Es quizás un punto de quiebre, es una verdadera amenaza, es una afrenta, es un reto a la racionalidad, un reto a muchísimas cosas. El país vive una de sus peores crisis, hay una pugnacidad extraordinaria y no es cualquier cosa. Se trata de los venezolanos que creen, necesitan, quieren, tienen derecho además a vivir en democracia, es decir, a decidir su vida, a poder tomar cartas en la construcción de su futuro a partir justamente de esa participación, no solo en los eventos electorales, sino en el accionar ciudadano todo, en cada uno de sus detalles. De eso se trata. Más del 80% de los venezolanos está en esa actitud. Es lo que se corresponde con la estructura de una sociedad moderna, una sociedad que abandonó todo lo que tiene que ver con la barbarie desde hace tiempo. Venezuela estuvo un buen rato en la vanguardia en los países latinoamericanos de un proceso donde se estaba viviendo la maduración del sistema democrático, con dificultades, con unas cuantas cosas que nosotros que tenemos en esto ya 29 años, criticamos con vehemencia. Nosotros fuimos críticos de actitudes personales, de manejos en las instituciones, pero justamente de eso se trata, de que podamos mantener ese rol donde el periodista puede ser periodista, donde los medios juegan su papel. Lo que es esperable y lo que seguramente deseamos todos los venezolanos era que eso cambiara, pero no para entrar en esta crisis dramática en la que estamos. Se equivocaron unos cuantos en la selección del personaje que debió tomar la alternativa y transformar muchas de estas cosas, y pudo haberlo hecho. Vaya que pudo haberlo hecho. Logró un liderazgo a nivel popular envidiable, inmenso. De eso no cabe la menor duda. Tuvo una capacidad para atraer multitudes de los sectores populares, para electrizarlos casi. Y luego llegó algo importantísimo, recursos casi ilimitados, muchísimos, demasiados para apenas 30 millones de habitantes, con pequeñas ciudades, con enormes necesidades, pero que se podían haber cubierto solo con una porción de esa fortuna. Pero algo pasó
quizá la asesoría de personajes que en Cuba han vivido un proceso que nada se parece al venezolano. Cuba tiene una estructura política autocrática. Ese proceso se inicia a partir de un hecho revolucionario, violento, es decir, unos luchadores que el mundo creía se trataba de que estaba izada la bandera de la determinación, de la lucha, de la reivindicación por los intereses de los sectores populares, etc. Lo que ocurría en la Sierra Maestra era aplaudido, financiado, ayudado por muchos sectores de Venezuela, del mundo intelectual, de los sectores todos que veían con simpatía a un grupo de jóvenes que luchaban para desplazar del poder a un dictador, Batista, que creíamos que las cosas estaban muy mal en Cuba. Bueno, y qué lamentable, con las diferencias del tiempo y de características muy particulares, ahí está Cuba devastada, la Cuba donde muchos se lanzan al mar en cualquier parapeto para alcanzar un terreno donde puedan sentirse libres, en Centroamérica, México, en los Estados Unidos, que suele ser como que el sueño dorado. Ahora Venezuela. Venezuela en esta situación, eso es algo inconcebible. Estábamos viendo fotografías de miles de jóvenes, sobre todo jóvenes, saliendo por la vía terrestre hacia Colombia, por San Antonio del Táchira, Cúcuta, allí haciendo las colas, inmensas colas, para irse del país. Ojalá que sea solo para aprovisionarse, pero por la indumentaria, por las cosas que muestran las fotografías, qué triste, se van, no sé por cuánto tiempo, ojalá sea por corto, y cuando digo corto es porque esta tragedia culmine y dé apertura al reinicio del país posible, de ese país que tiene todas las condiciones potenciales para no tener ni un solo niño en la calle. Hoy se multiplican también por miles los que piden algo en el supermercado, en la farmacia, en cualquier parte. Hay niños y están acompañados por sus padres en una actitud macilenta. Allí duermen en aceras. Vaya por la avenida Bellavista frente a los bancos, allá amanecen familias enteras. Eso nunca lo vimos en Venezuela. Yo nunca lo vi. Hubo muchachos en la calle en situación de peligro y nosotros hicimos reportajes. Recuerdo un caso de un grupo que se asentaba en la zona de Indiomara, ahí donde está unas fuentes, etc. Nosotros hicimos un trabajo allí hasta lograr que algo se hizo en beneficio de ellos. Porque no basta leyes, tenemos la LOGNA, tenemos cuántas tonterías se han dicho frente al problema de la injusticia, de la orfandad, de los niños, de la mujer, de los indígenas, cuántas tonterías, porque de eso se trata, de tonterías, engañifas, esas frases contundentes, edulcoradas, que han atraído multitudes y generaron una especie de sueño. Y ahí está el mundo despertándose, lamentablemente convertido eso en una terrible pesadilla. Justamente de eso se trata. ¿Cómo hacer para voltear el camino, para evitar que sigamos derechito a lo que puede ser una tragedia mucho mayor? Hay un empeño insólito por seguir avanzando en este sentido de la constituyente, porque hay gente que no tiene regreso. Hay gente que está metida en un laberinto, no hay salida. Quienes han cometido o han incurrido en hechos muy graves y tienen que enfrentar la justicia nacional o internacional, pues sienten que están atrapados y que la única salida es sostenerse en el poder a costa de lo que sea. Pero eso no es todo, no son todos, no es todo el gobierno, no es todo el chavismo. Creo que todos estamos llamados a ser una parte de esas personas que no son, ese no es el chavismo, ese no es el gobierno, menos los venezolanos. Los venezolanos son gente alegre, son gente optimista, son gente trabajadora. El venezolano le gusta estudiar, le gusta presentarse bien,
tener y poder soñar que lo va a hacer mejor, que va a vivir mejor. Nos acostumbramos a pensar que había calidad de vida más allá de estar en unas condiciones de un nivel socioeconómico bajo, porque al estudiar las cosas cambiaban, al trabajar con empeño las cosas cambiaban. Una pequeña bodeguita vendiendo empanadas de repente se convertía en una cadena, 2, 3, 4 ventas de empanadas o pastelitos. Esos fenómenos que hemos visto aquí en el estado Zulia. Unos cuantos son los casos. Recuerden, Pedrito, Edward, Andresito, no sé cuántos nombres le ponen a las ventas de pastelitos, y no son pequeñas unidades de negocio, no, han sido chiquitos en su comienzo, pero crecieron, se multiplicaron y sus promotores lograron niveles de vida excelentes. Ya es otra cosa, aspectos relacionados con la administración de todos estos asuntos. Pero es eso, nos retrata el país posible, el país donde el muchacho médico podía hacer su posgrado y podía vivir mejor, podía casarse el joven y tener una vivienda decente, porque la podía pagar, no tenía que estar esperando la misión vivienda, no tenía que esperar ese deslenable mecanismo del carné de la patria. Todas esas cosas son las que hoy han creado esta bruma terrible. Está todo lleno de telarañas, hay que despejar eso y comportarnos como gente decente, los venezolanos honestos. Debemos ir hacia un espacio y sin discriminar, y entendiendo que hay que evitar la confrontación, pero no para entregarse. No puedo, so pena de una situación violenta, entregar más, entregar el país, ceder más, ofrendar mi dignidad. No se trata de eso. Es que existe la responsabilidad, y no solo en los dirigentes, en todos nosotros, conformarnos como ciudadanos férreamente unidos en un monolítico proceso de transformación donde sin mezquindades podamos sentir respeto por los demás, chavistas, independientes, como sea, de cualquier nivel socioeconómico, lo que sea. Pero lo importante aquí es construir una buena intención para transformar esta tragedia que hoy vive Venezuela en una oportunidad para todos. Es muy triste ver ese espectáculo de la gente que se va. Se van en cualquier cosa, los que vimos esas fotografías de ayer, pero seguramente ocurre todos los días. Y los aeropuertos, las tarifas en este momento en Venezuela están altísimas porque la gente está comprando boletos. Los que pueden, y todavía gente puede, vende cualquier cosa para irse. ¿A dónde? No importa. Y en condición legal, ilegal, no importa. Pero sí importa, importa muchísimo. Estamos dejando atrás lo nuestro, estamos abandonando nuestra casa, estamos abandonando las oportunidades, estamos abandonando nuestras herramientas de transformación, estamos haciendo dejación de nuestro propio peso como ciudadanos, como individuos de un gran país, para entrar en lo incierto. Pero por supuesto, la situación está muy borrosa, muy confusa, y es muy lamentable la tragedia que vemos de personas que no tienen acceso a la salud, no hay alimentos, no hay unas cuantas cosas. Son días, son horas lo que falta para que se definan estos asuntos, y ojalá entonces se imponga la responsabilidad de unos y otros. Tenemos que construir la paz sin entregar el país. Tenemos que construir la paz para que haya justicia, implacable justicia sobre unos personajes que arrebataron toda esa enorme riqueza que pudo haber sido parte de la transformación en carreteras, autopistas, en ferrocarriles que nos los ofrecieron, en saneamiento del lago de Valencia, de Maracaibo, en la vía alterna, en modernos hospitales, en buenas escuelas para los más pobres. Y hoy tendríamos entonces, además, buenas canchas para que esos muchachitos se conviertan en esos deportistas que sueñan ser. Pero el Estado eso sí debe propiciarlo. No esa tontería de una bequita. Ahí están los pobres viejitos haciendo colas y colas. Y los bancos no le dan el dinero porque dicen que no hay. Y me decía un compañero esta mañana, fui a buscar 20.000 bolívares y me lo ofrecieron en billetes de 10. Usted cuente cuántos billetes de 10 son. Tiene que llevarse una maleta para llevar billetes de 10 que por supuesto la gente no le va a querer aceptar. Eso es un problema complicadísimo. Es decir, el dinero de los venezolanos está secuestrado. Dijeron sacar de circulación el billete de 100 sin tener sustituto.
Pero parece que algo oscuro, muy extraño ocurría frente a esa decisión, porque ahora el billete de 100 está allí, pero vale muy poco. Ahora hay billetes de 20 que también valen muy poco, porque así es la vida del venezolano. Parece que para algunos que deciden y dicen, bueno, vamos a seguir con hambre, con dificultades, dijo la señora Delcy Rodríguez, que no tiene ninguna dificultad, seguirán Venezuela y los venezolanos con hambre, pero la revolución sigue. ¡Qué desfachatez! Estas cosas tenemos que apartarlas, pero se hace con la voluntad del colectivo serio, honesto, comprometido, que participa, pero concienzudamente. Y hay que entender, ojalá se presentara, hay muchos rumores que si están hablando, que si, entonces empiezan las sospechas y a satanizar todo el que hable con el gobierno. Tienen que hablar con el que sea necesario hablar y ojalá haya un entendimiento para que sea probable que se desarrollen los escenarios que son los que necesitamos. Entrar a un reconocimiento, a reconstruir las instituciones, que el Parlamento, electo por muchísimos venezolanos, por la mayoría, se les respete, que tengamos un CNE con gente decente, que tengamos tribunales que hagan justicia, que se respete el Estado de Derecho y que hayan las elecciones que tengan que haber y que se cumplan los lapsos que tengan que cumplirse y que se construya el inicio de un país con oportunidades, donde la economía se respete, el que haga un esfuerzo se le respete, esa actitud de expropiar, de cerrar, de clausurar. Aquí el CENIA, el Seguro Social, el INSACEL, no sé cuál, está para destruir la economía privada. Eso tienen que desmontarlo, ahí están los resultados, no hay productos, destruyeron con la economía, unos porque se robaron los ingresos y otros porque se les metió en la cabeza que había que sustituirlo por el Estado, la iniciativa privada. Los privados pagaban impuestos, producían bienes y servicios. Estos no producen café, leche, etcétera, y tampoco pagan impuestos, sino que por el contrario son una pesadísima carga para el erario nacional. Entra en los presupuestos. ¿Usted sabe cuánto nos cuesta ese canalcito que nadie ve, que se llama TVs? Esos muchachos pasaron de ser unos empleaditos, en este caso estaban desempleados de la televisión, para ser ejecutivos millonarios, tienen aviones, porque los paga, no lo ha producido TVs, los paga el presupuesto del país que le entregan millones y millones. Eso significa menos medicinas para el venezolano, eso significa escuelas destartaladas, abandonadas para los pobres venezolanos. Son los pobres las principales víctimas. La clase media ya no haya que vender. Entonces hay que reaccionar sin canibalismo, con racionalidad, comprometidos, no con un momento, sino saber que hagamos las cosas evaluando todo el proceso de sus consecuencias. Hay que tener en este momento una gran ponderación de los temas, una humildad y un compromiso enorme, mucha madurez para decidir, porque tenemos que hacer eso. Buenos ciudadanos, y buenos ciudadanos significa esto, no quedarnos allí como convidados de piedra en algo que tiene que ver con nuestro propio proceso para salir o para que finalmente seamos todos clausurados como país. Hasta mañana.